Estás escuchando No Pierda de Vista, el podcast de Javier Solórzano. Una entrega semanal para saber de los temas que van y vienen. El resumen de lo más importante de la semana. Te saludo con enorme gusto, su servidor Javier Solórzano. ¿Cómo ha estado? Días intensos, días en que todo se está movilizando y días también, déjeme decirle, que estamos claramente viendo que efectivamente el actual gobierno tiene la firme pretensión de que las cosas sean diferentes a lo que hemos vivido a lo largo de mucho tiempo. Le diría yo, el problema está en si el mecanismo que está utilizando el gobierno es el que permite esa transformación a la cual aspira, pero también a la cual aspira y desea, diríamos, la sociedad en su conjunto. Una cosa es que se quiera cambiar y otra cosa es hacia dónde cambiamos. Ese es el gran asunto. Bueno, mire, hay varios temas, varios se agolpan, no sé qué decir que hay muchos, pero hay un tema hoy con el que me parece es bueno empezar porque tiene como diferentes, diría yo, hasta efectos colaterales. Resulta que hace el presidente, cuando era candidato, e incluso como presidente electo, insistió mucho Andrés Manuel López Obrador en que él no quería hurgar en el pasado. Lo que dijo tenía lógica, aunque uno presuponía que tarde que temprano, con esta idea de gobernar siempre con miradas hacia el pasado, tarde que temprano tendría que enfrentar la decisión. No bastaba con lo que él decía. La decisión, o sea, ¿lo hago o no lo hago? Más allá de lo que haya dicho. Él dijo borrón y cuenta nueva y se ha dedicado, desde que empezó su gobierno, así desde presidente electo hasta este día, y seguirá los 4 años que faltan, a hablar del pasado. El pasado es una forma de gobernar en el presente. Es un error, porque no puede quedarse ahí. No quiero decir que no debamos de atender qué ha pasado qué ha sucedido en el pasado, pero lo que no podemos hacer es gobernar pensando solo en el pasado para tratar de justificar las acciones de gobierno, la gobernabilidad, como se dice. Bueno, resulta que ese asunto está presente. El presidente también, viendo toda una serie de circunstancias, yo creo que en este proceso en que está viviendo el país, le dio por atender, como nunca lo había hecho antes, la idea de un juicio a los expresidentes. Yo le digo lo siguiente: usted y yo sabemos muy bien que el juicio a los expresidentes parte de otras circunstancias. Que quede claro, los expresidentes son impresentables. Son personajes que tuvieron la gran oportunidad de gobernar este gran país y lo hicieron de manera desigual. Hubo momentos lúcidos, pero en general prevalece la oscuridad y en muchos casos el problema de la corrupción. Entonces eso enfrentamos. ¿Deben de ser juzgados o no? Como lo plantea el presidente, soy de la idea de que no. ¿Por qué razón? Porque debe de haber acusaciones concretas en función de lo que la Fiscalía seguramente tiene en la mano. Si lo que se quiere es el escarnio, hacer un escándalo, que los expresidentes aparezcan en la plaza pública, que les quemen los pies, no creo que sirva mucho para el desarrollo del país. Va a servir para el escarnio y para la confrontación. Va a servir para que todo sea mediático, nos volteen a ver y nosotros nos demos cuenta que lo que estamos haciendo tarde que temprano va a romper con esquemas de desarrollo que tienen que ver con la legalidad de un país. En eso andamos. Entonces, el presidente mandó, como sea la Corte, la propuesta a través de una pregunta. Quienes saben de estos menesteres, los abogados, quienes estudian el derecho y quienes llevan los casos que tienen que ver con circunstancias como estas, en la mayoría de los casos, en la totalidad de los casos, yo no he oído una voz diferente, es acorde a nuestras leyes, esto no procede. Y no solamente no procede acorde a nuestras leyes, sino una serie de parámetros que tienen que ver con los derechos humanos. Vamos a defender los derechos humanos de los expresidentes, no defender, respetar, que eso sí es importante. Pero sobre todo vamos a defender, eso sí, a todos aquellos que se vieron afectados por las acciones de los expresidentes. La Corte ha recibido
la propuesta presidencial. Y en esta propuesta presidencial, la Corte ha dejado claramente establecido que en este primer momento, les debo de decir, toca el turno de un ministro de la Corte, le tocó en este caso a Luis María Aguilar, y él llevó a cabo la investigación y la revisión del caso. En un documento de 43 cuartillas, declara inconstitucional la propuesta del presidente. Esto no quiere decir que ya se declaró inconstitucional, quiere decir que quien presente el caso a sus colegas, recuerde que es la última instancia del derecho, la Suprema Corte, entrega el documento, todo lo que él ha investigado, y declara eso. Ahora viene el 1 de octubre. El 1 de octubre, jueves, la Corte revisará en el Pleno que sí, que no, procede o no procede la presentación de este documento de parte de Luis María Aguilar. ¿Qué puede pasar? No lo sé. Pero cuando juntamos las cosas, todo indica que lo que puede suceder, nos decía ayer Miguel Carbonell, que haya una contundente negativa a la consulta. Quiere decir que incluso en una de esas podrían quedar un cesero. Ha empezado a existir en relación a Luis María Aguilar toda una serie de hechos que tratan de desacreditar al ministro. A mí me parece que no tiene mucho sentido. Es el ministro de Calderón. Déjeme decirle, fue la segunda opción de Felipe Calderón, porque él tiene por ley que presentar una terna para que se discuta quién es ministro de la Corte, porque los ministros duran 15 años en el cargo. Entonces lo que sucedió fue que no apareció en la primera, apareció en la segunda y fue aprobado. Es un ministro de Calderón, como han hecho querer ver. Es muy difícil, la verdad, plantear el asunto de esa manera, porque entonces diríamos que todos los ministros son ministros de fulano, de perengano, y ahora ya tenemos 3 ministros de López Obrador. Entonces cuando decide alguien de López Obrador, uno va a pensar que lo que pasa es que lo hicieron para quedar bien con López Obrador. Y yo creo que el asunto va más allá de eso. Son ministros que no adquieren un compromiso en función de su trabajo. Y el asunto está en que si se quiere señalar a Luis María Aguilar, pues yo diría que revisemos lo que dicen todos los otros ministros y también revisemos, ojo, lo que dicen los especialistas. Yo no he escuchado una voz en términos del marco de derecho, no en términos de la importancia que tendría llevar a los presidentes a que declaren sobre hechos que puedan presentarse para conocer qué es lo que hicieron. No puede, yo no he leído, ni he visto, ni he escuchado a nadie que diga que como está la consulta procede. Más bien no procede. Esto es muy importante porque si el presidente busca un distractor, lo está logrando, pero el resultado no le va a dar el ancho. Sin embargo, la gran pregunta que todos nos tenemos que hacer es ¿qué va a suceder si la Corte eventualmente confirma el no? ¿Y qué va a hacer el presidente? El presidente que se va a meter otra vez en terrenos directos de hacer la consulta, como la hizo la del aeropuerto, sin importar lo que significa en el marco del Estado de Derecho, va a movilizar al país para que sea así llevado a efecto. Bueno, me parece que será un error, pero, perdóneme, es todo impredecible en lo que estamos viviendo en estos 2 años de país. Lo que sí le digo es que, ligado a este tema, entramos a algo que tiene que ver con precisamente lo que podemos llamar la formalidad, la institucionalidad de un país. Y es por eso que, nos guste o no, el ministro de la Corte va a poder tener razón. Lo que no nos gusta es cómo es posible que no se juzgue a los presidentes. Déjeme decírselo de otra manera. Claro que se puede enjuiciar a los presidentes, pero hay que presentar cierto tipo de pruebas para poder llevarlos y para conocer realmente qué hicieron en ciertos casos. Pero colocarlos de la manera en que el presidente los coloca, el presidente López Obrador, pues lo que hay es, créame, un intento más político, más de escándalo, que realmente de ir a las últimas consecuencias de lo que hicieron estos impresentables personajes. Entonces aquí viene ese segundo asunto, la formalidad, la institucionalidad. Es muy difícil para el gobierno, y no lo digo como una crítica, sino como una ventana de lo que está sucediendo,
que las cosas puedan cambiar de la noche a la mañana como muchas veces urge. Es un gobierno en ese sentido con prisa. Entonces, ¿pueden cambiar o no pueden cambiar? Pues claro que pueden cambiar, pero se necesita tiempo. Tenemos un marco establecido, no de contentillo, sino en función de toda una serie de hechos que han venido dando, y algunas cosas las traemos, bueno, en un pasado muy retórico y muy impositivo, pero otras cosas tienen que ver con lo que la sociedad ha vivido en los últimos años, y ha tratado de transformarse, y se ha transformado en la medida de sus posibilidades, y lo ha hecho lo más que ha podido. Tenemos instituciones autónomas, tenemos instituciones que llevan a efecto procesos electorales, los poderes están cada vez más establecidos, y eso, para cambiarlo, hay cosas que hay que cambiar, pero hay cosas que no. Pero el presidente y el gobierno quieren cambiarlo todo, y todo no puede ser cambiado porque existe un marco normativo que nos rige como sociedad, y ahí entramos en ese gran problema. Y de ahí le brinco al tema de la renuncia de Jaime Cárdenas Gracia. Bueno, el Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado. ¿Qué es lo que pasó en el caso de Jaime Cárdenas Gracia? Jaime Cárdenas, primero, anótelo, por favor, mucho cuidado con los estereotipos y las especulaciones, es un hombre que ha estado cerca de Andrés Manuel López Obrador desde hace mucho tiempo. Siempre ha estado cerca, lo ha defendido en la tribuna, lo ha defendido en el INE, lo ha defendido en todos lados. Es un hombre, digamos, leal al presidente. Ahorita hablaremos de la lealtad. Leal al presidente. Y lo que hizo Jaime Cárdenas, al ser nombrado en este instituto, fue empezar a investigar cómo estaban las cosas allá adentro. Y bueno, encontró que había una gran cantidad de problemas que ya no tenían que ver con el pasado, sino con lo que se estaba en este momento haciendo, con lo que hoy en día se vivía. Y eso, ¿qué fue lo que él hizo? Lo fue denunciando. Habló con diferentes personajes y se juntó aquello de mejor ya ni le sigamos, porque, espérate, pues eso no es tan cierto. Pues Jaime Cárdenas lo documentó. Jaime Cárdenas llegó al punto en donde dijo, después de cruzar toda una serie de oficinas, de instancias y de hablar con el presidente, se dio cuenta que eso no iba a cambiar. Entonces optó por renunciar. El presidente contestó que hay algunos académicos pues, que no resisten, ¿no? Y que hay que tener fuerza para aguantar. No era el caso de Jaime Cárdenas. Y yo creo que el presidente lo sabe. Porque Jaime Cárdenas a lo largo de mucho tiempo, si algo hizo fue estar con el presidente, acompañarlo en las buenas y en las malas. Y hubo más malas, ¿eh? Recuerden, ahora ya hay buenas, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo? 18 años de malas antes de llegar a la presidencia. Y sin embargo estaba Jaime Cárdenas. Jaime Cárdenas no se cansó. Jaime Cárdenas simple y sencillamente renunció porque estaba hasta el tope, estaba al límite, ya no había capacidad de maniobra. Entonces el presidente, a una declaración que hace Jaime Cárdenas respecto a que se pide lealtad ciega a la 4T, el presidente responde y dice, claro que sí, lealtad ciega a la 4T. Y debe de darse esa, porque es el mandato del pueblo. Bueno, esto, usted y yo sabemos que la 4T como tal es un ente amorfo. La 4T es un proyecto que está en construcción. La 4T es el presidente. Morena es el presidente. Eso es lo que todos los ciudadanos piensan. O sea, la personificación de la 4T es el presidente. La lealtad no es a la 4T, es al presidente, por lo que el presidente representa. Pero el presidente no puede pedir lealtad ciega cuando él se ha conjuntado a un equipo que sí es honesto, pero sobre todo lo quiere por su capacidad. Y la capacidad es credibilidad. Y la credibilidad es enfrentar de la mejor manera posible los asuntos que uno tiene enfrente en el lugar en donde está. Y es rudo, pero hay que decir lo que uno piensa. Las verdades se dicen en el momento, no 3 años después, porque 3 años después las consecuencias ulteriores pueden ser gravísimas. Lo que hoy tenemos es que hombres y mujeres de este país que trabajan con el presidente deben de preguntarse si la lealtad es ciega o la lealtad por principio significa la cercanía, la identidad, la convicción, la solidaridad, pero no negar el pensamiento y no negar la crítica,
porque eso es lo que hace diferente precisamente a la lealtad. La lealtad, bajo los términos que está pidiendo el presidente, puede terminar siendo un acto de deslealtad por no contar, plantear, decir, establecerle al presidente precisamente todo aquello que uno ve en función de mostrarlo para que la gobernabilidad sea mejor y para que el proyecto del presidente logre sus objetivos. La gran pregunta es esta: ¿qué tipo de lealtad quiere el presidente? ¿Quiere una lealtad ciega? ¿Quiere decir, no piensen, voy derecho y no me quito? ¿O quiere una lealtad solidaria, de convicción, de identidad ideológica, de proyectos comunes, pero crítica, para fortalecer la lealtad y el proyecto de gobierno? Ese es el gran asunto, ¿eh? Ahí estamos parados y el presidente además sigue con ello, y yo veo que mucha gente de su equipo mejor se queda callado, porque sabemos bien este concepto de lealtad. Hace 2 siglos, 3 siglos se empezó a discutir y a debatir, ¿eh? Antes no se había. ¿Por qué? Porque es muy difícil de asir el concepto de lealtad. Pues la lealtad al final se tiene o no se tiene, pero no se puede tener a ciegas. No se puede decirle a uno, asómate al barranco, sigue caminando, cuando uno sabe que ya no hay piso. Uno tiene que abrir los ojos, ser consciente, plantearle al Ejecutivo, en este caso, o al gobierno, todo lo que encuentra, y sobre todo porque Jaime Cárdenas Gracia no es un personaje menor en la historia de Morena y de los equipos que ha tenido el presidente. Por algo lo puso ahí. Recuerde usted todo lo que dijo el presidente cuando lo nombraron. Y aquí en el fondo hay algo, para cerrar esta parte, que se convierte en delicado. Las personas que han renunciado en este gobierno, no hay algo que es muy saludable. Nadie ya sale con motivos de salud, razones familiares, me voy a la academia, me mandan una embajada. No, han, en la mayoría de los casos, presentado testimonios en que manifiestan su inconformidad, su nivel crítico y ratifican su identidad con la posibilidad del cambio y con el propio presidente. Pero no pueden seguir en las condiciones en las que están. Y eso yo creo que muestra algo. El presidente tiene que revisar por qué de las renuncias. Tiene que revisar el sentido que tienen estas renuncias. Tiene que fortalecer la autocrítica para poder tener una mejor gobernabilidad. En eso andamos. Fíjese usted, los que han renunciado, ellas y ellos, manifiestan razones. Solamente hay una renuncia que pues no había de otra, ¿no? La verdad, la señora que pidió que no se fuera el avión allá en Chiapas, porque si no lo dejaba, hágame usted el fregado favor, como en los viejos tiempos. Pero hay otras cosas más delicadas que están siendo como en los viejos tiempos. Y eso creo que al presidente le debe preocupar. La corrupción no está siendo erradicada. Puede que esté siendo erradicada al exterior con grandes esfuerzos, pero algo pasa allá adentro. Y lo que pasa allá adentro, el presidente no lo ve, no lo quiere ver, no voltea a verlo, o simple y sencillamente no lo cree. Y para eso puede tener gente cerca que busca la manera de no hacérselo ver. Y eso es en verdad delicadísimo, porque es un gran proyecto el del presidente, pero es un gran proyecto que se puede diluir. Cerremos con algo que tiene que ver en la tormentosa relación entre los medios y el presidente. A la vieja usanza, recuerdo, permita decirlo en primera persona, cuando su servidor trabajaba haciendo análisis de medios, pues sacábamos esto de positivo, negativo, neutro, ¿no? Que en el fondo no dice nada cuando se hace análisis de la prensa, ¿eh? Positivo, ¿por qué? Pues porque dijeron que el presidente algo favorable. Negativo, porque lo criticaron, porque todo depende del sentido del contenido de las cosas. Es una mirada rápida decir positivo, negativo, neutro, como lo hizo el presidente en una mañanera para hablar de 7 periódicos. Yo diría que es hasta ocioso dedicarle tanto tiempo en una mañanera, en un país como el nuestro, estos temas, y además a periódicos que el presidente sabe que esos 7 periódicos juntos no alcanzan ni el 1.000.000 de ejemplares. Es un poco como raro, ¿no? Así, porque tampoco los alcanzan en sus portales. Algunos portales son muy buenos y tienen mucho efecto, pero otros, pues simplemente están echándose a andar, ¿no? No son todo eso. Y yo le diría, ¿qué quiere el presidente? ¿Que todo el mundo hable bien de él? Pues no.
Eso no va a pasar porque no tiene que ver con el periodismo. Ese periodismo crítico que tanto alentó él como candidato, como dirigente y como opositor. Yo le digo que hay cosas que no van a cambiar. Esta es una de ellas. El presidente va a seguir siendo rudo con los medios y los medios no creo que cambien. ¿Por qué? Porque pian pianito los medios ya entendieron, afortunadamente, que el dinero no va a venir de Palacio Nacional. El dinero o lo consigan por su parte o colorín colorado. Habrá medios a los que sí llega el dinero por Palacio Nacional. Y bueno, es cosa de que el lector, pues, o lectora, como dicen, pues tenga la mirada de las cosas. Así que tiempos, yo le diría sí difíciles, pero si me permite, tiempos apasionantes. Porque mientras tenemos esto, tenemos ahí un grupo que se ha ido a meter al Zócalo llamado Frena, cargado de movilización, pero con argumentos realmente, créame, que no superan el razonamiento y la posibilidad de hacer la política. Son argumentos que tienen que ver, son menores en función de lo que está pasando en el país. Quieren que se vaya López Obrador, háganme el favor. Por fin López Obrador en algún sentido ha conseguido a alguien, ahora sí de carne y hueso enfrente, para agarrarse todos los días, y eso le va a servir para más campaña propagandística. Pero ese grupo Frena, ahora sí que gracias por participar. No veo que trascienda más allá de ello. Pero lo que sí le quiero decir es que lo que puede pasar es que estos días tengamos un ambiente muy crispado en la ciudad, debido a las muchas movilizaciones que hay. Por lo pronto, pues la de los estudiantes normalistas, sus familiares de Ayotzinapa, que pretenden llegar. Ya sabrá usted cuando me escuche qué fue lo que pasó, espero que nada grave. Bueno, así andamos. Yo le agradezco su atención, le recuerdo que ya andamos en Spotify, ojalá por ahí nos siga, y por lo pronto le mando un gran saludo, su servidor Javier Solórzano. Bueno, tenga buenos días en estos días complejos, pero apasionantes. No pierda de vista el podcast de Javier Solórzano.